Bienvenidos a este podcast, Imaginarios, el Homos Imaginarios. Presenta Lorena Miramar, Álvaro Gelput, David Osorio y quien les habla, Humberto Tapia. Bienvenidos. Bueno, hola, mi nombre es Lorena Miramar, soy docente en el área de Ciencias Sociales. Este día nos encontramos socializando algunos de los puntos esenciales respecto a los pensamientos de Castoriadis y desde nuestra perspectiva, tomando cada uno de nuestros pensamientos, nuestros contextos, nuestras áreas y distintos autores. Vamos a definir 5 puntos claves respecto a los imaginarios. En el primero encontramos la definición de realidad. Para la definición de realidad tenemos a Álvaro, uno de nuestros compañeros de la maestría, quien nos va a dar su perspectiva de lo que es realidad. Ok, listo. Bueno, muchas gracias, Lorena. También me permite presentar mi nombre, Álvaro Pelput, soy ingeniero de sistemas de profesión. Y sí, hoy nos reúne responder algunas preguntas que nos hemos formulado y en este caso pues habla acerca de qué es la realidad según Castoriadis, ¿sí? Pues basándome y pues retomando lo del autor, la realidad pienso que no es simplemente un conjunto de hechos objetivos, sino que está mediada por los imaginarios colectivos que le dan sentido a ellos, ¿sí? Pues estos imaginarios no solo son ilusiones, sino creaciones efectivas, ¿sí? Que estructuran la sociedad, la cultura y la historia. Ok, Álvaro, igual que tú, comparto la parte en que esa realidad es una construcción, ¿no? Y es una construcción de esos imaginarios. Esa construcción es estructurada y está definida, que puede iniciar siendo una construcción individual, pero que llena tal vez esas necesidades o esos vacíos en un contexto y que se valida o sí, en cierta forma se valida por la parte social cuando se comparte y esa sociedad reflexiona sobre ese imaginario y lo avala. La realidad está cargada también de unas construcciones simbólicas que no se pueden desapegar ni del individuo ni de la sociedad. Esas simbologías van a moldear la forma en que la sociedad se comprende y se organiza, porque como tú lo decías, la realidad, bueno, está involucrada con esos imaginarios y esos imaginarios lo que hacen es dar como un constructo o una estructura a esa sociedad. Retomando la parte de los símbolos o los simbolismos, esos simbolismos van a crear identidad, normas y estructuras y que por lo tanto esas normas, esas estructuras, esas como esa institucionalidad va a crear historia y que esa historia va a estar en constante cambio porque se va a pegar a nuevos imaginarios. En algún momento se hablaba lo hablábamos previamente, se hablaba de la deconstrucción y la construcción de esos imaginarios, ¿no? Entonces tal vez vamos a tener imaginarios base que tal vez reflexionan, que tal vez por el devenir histórico se van a cambiar, se van a reestructurar y que van a crear nuevas realidades. Desde mi interpretación también es que el hombre está cargado de algo que es como ese simbolismo natural, ¿no? Esa creación natural que nos permite dar como las bases para ese imaginario individual. Bueno, no solamente lo natural, sino que nombraba algo que era la psiquis y que en esa parte ya iba lo individual, lo que nos movía a cada uno. En cuanto a lo natural, decía que son cosas que en cierta forma nosotros heredamos. Y yo creo que dentro de ese heredar está como las normas, los reglamentos o tal vez esa búsqueda de esa sana convivencia, que lo que haga es como buscar lo mejor para la sociedad. Enfocándome un poquito, por ejemplo, lo que yo trabajo con mis estudiantes, cuando hablamos de la aparición de las civilizaciones. Entonces, desde
previo a todo ese desarrollo de las sociedades como tal, el Homo, que fue la primera aparición de los hombres, el Homo, si sea Homo sapiens, Homo habilis, Homo neanderthalis, todos lo que buscaban es convivir y en esa convivencia buscar lo mejor para su grupo. Entonces, en esa construcción de imaginarios, yo creo que desde la prehistoria hasta la actualidad, así cambien los tiempos históricos, lo que van a buscar es como el bienestar de esa comunidad. O sea, ese imaginario lo que va a apuntar es a ello. Y otra de las cosas que mencionaba es que el ser como tal va a buscar la socialización, ¿sí? Siempre va a buscar como validar. Y en esa socialización, yo creo que cada uno ya tiene unos parámetros que le va a permitir decir, bueno, este imaginario sí o tal vez no se está ajustando a las necesidades en conjunto. Bueno, entiendo que en el mundo pues, de las simbologías y los lenguajes, para mí es el espacio donde nosotros como seres humanos producimos esos significados, ¿ya? Y establecemos una forma de comunicación. Nuevamente, pues haciendo referencia al autor, en este caso a Castoriadis, también dentro de su entrevista, también nos habla de que el lenguaje pues no es solo un medio de expresión, sino es un sistema simbólico que estructura nuestra percepción de la realidad, ¿sí? O sea que a través de los lenguajes y los símbolos, nuestras sociedades pueden crear unas significaciones imaginarias, ¿sí? Que organizan su modo de vida y su interpretación del mundo, es decir, prácticamente lo que conocemos, lo que manejamos también como historia, todo ello, todo ese recorrido, la cultura que contamos, forma parte, sí, de ese tratamiento que nos ha permitido este tema de la simbología y los lenguajes. O sea, eso es lo que yo extraigo, digamos, de este autor y pues también de los referentes. No sé, Lorena, tú también, ¿qué nos comentas frente a esto? Y siguiendo la idea, ¿no? También porque mencionábamos, creo que los dos, que las realidades, como sea, están cargadas de simbolismos e identidad, ¿no? Entonces, lo que decías tú, esos esas simbologías o esos lenguajes no son algo que está ahí quieto, sino que son algo que construye. Entonces, no solamente van a construir la cultura, sino distintas esferas como del ámbito social, ¿no? Puede ser ya la construcción política, la construcción religiosa, y es algo que no puede estar estático, sino que sea, o sea, en cualquier etapa va a como a deconstruirse y a tomar una nueva versión. No sé, tal vez si el ejemplo se ajusta un poco a lo que nosotros estamos hablando en cuanto a las simbologías y el lenguaje. Se mencionaba un ejemplo respecto a la invención, que en este caso es Dios. Entonces está la invención de Dios, pero cada quien tiene su simbología y su lenguaje. Entonces, para el Islam sí está ese objeto como imaginario. Para el cristianismo está ese objeto como imaginario, que en este caso es la idea de Dios, pero cada uno va a colocar su simbología y su lenguaje, cada quien va a incorporarlo a su sistema social, digámoslo así, de la forma en que vaya dándole su concepción de imaginario social. Entonces, la simbología y el lenguaje son manifestaciones del imaginario, ¿sí? Son las manifestaciones como tal de ese imaginario y que nos permite construir nuevos imaginarios. Y como lo dijimos antes, los imaginarios ya son la creación de una realidad, entonces ya va a ser algo más palpable, más tangible. Y me parece muy importante, por ejemplo, tratar la idea del progreso, ¿sí? Por ejemplo, eso me parece una idea que en muchas sociedades se ve normalmente como algo natural, ¿sí? Y positivo, ¿sí? Pero no en todas, ¿sí? Y a veces también depende de la época, que también ha variado, ¿sí? Incluso creo que en este momento estamos ya cuestionándonos, por ejemplo, en qué es el progreso en estos tiempos, ¿no? Entonces, esos símbolos y esos lenguajes no solo comunican, sino que también nos permiten moldear lo que creemos, ¿no? Lo que creemos posible en estas sociedades.
Es que, y está todo en el compartir, ¿no? O sea, si esos simbolismos o esas simbologías y esos lenguajes son compartidos, se pueden reconfigurar. Y si se reconfiguran, cambian en cierta forma la parte histórica. Y va a hacer que esas sociedades imaginen y reimaginen su propio devenir. No se puede estandarizar. Entonces, la visión, la simbología, la identidad de un país europeo no puede ser la misma a la de un país, por ejemplo, latino. Cada quien tiene una perspectiva, tomando la parte de tú, de lo que decías, lo del progreso, por ejemplo, cada quien tiene una perspectiva de desarrollo. Puede ser que para un grupo, digámoslo así, un grupo o un cabildo indígena, la visión de desarrollo es el poder compartir y tener el buen vivir, mientras la versión de desarrollo de un país europeo sea la industrialización. Y si uno se coloca a analizar, los dos planos chocan, o sea, chocan totalmente, porque el sector indígena tal vez el buen vivir lo encuentra en el sostenimiento de la naturaleza, mientras el desarrollo y el progreso de un país europeo está en la industrialización. Y pues creo que todos lo sabemos, que la industrialización lo que daña es la materia prima, la fuente principal, y la fuente principal la está dando la naturaleza. Entonces, sí se comparte un concepto, sí se comparte un objeto, pero cada quien va a estructurar su simbología, cada quien va a estructurar su lenguaje de manera diferente, de acuerdo a su realidad, a la realidad que construyó. Que sí, en dado caso, cuando se reestructura, se reconfigura, puede cambiar. Y lo que decía, cambia el devenir histórico de cada una de esas sociedades o ese conjunto que valida esa realidad. Muy bien, sí, me parece bien. Y esto que comentas nos introduce, creo que a la siguiente pregunta, a la siguiente interrogante de cómo estos imaginarios individuales y colectivos entretejen la sociedad y construyen mundos posibles, ¿sí? Bueno, los imaginarios individuales y colectivos actúan, a mi parecer, como fuerzas creativas, o sea, las dos se están complementando y esta creatividad, estas fuerzas dan forma a la sociedad, a lo que normalmente pues nosotros podemos observar, ¿sí? Arrancando primero por una definición de qué es el imaginario colectivo. Me parece que es el conjunto, ¿sí?, de significaciones, como lo habíamos mencionado con los imaginarios, que comparten los miembros de una sociedad, ¿sí? Estamos ya hablando de un conjunto de personas y que configuran sus instituciones, normas y valores, que creo que es algo que nosotros lo podemos evidenciar como un ejemplo, que no es algo tangible, pero que lo vemos manifestarse en nuestro día a día. Por ejemplo, conceptos como la democracia, ¿sí?, o justicia, también está el progreso, que lo habíamos mencionado, son significaciones imaginarias que guían a la organización social, ¿sí? Es decir, no los vemos, pero están allí y son una fuente, digamos, que motiva y mueve a la sociedad. Ahora sí tenemos también lo que es el imaginario individual, ¿sí? Por otro lado, pues se construye en relación con estos imaginarios colectivos, pero también pueden innovarlos o cuestionarlos. Es decir, un imaginario individual también depende de esa relación con los imaginarios colectivos. Va a tomar de allí, digámoslo, como una base, y obviamente lo importante es que acá como individuo empecemos a cuestionarlos, ¿sí? La idea no es tomarlos por completo, sino empezar a cuestionarlos, a revisarlos, a verificarlos y obviamente con nuestra propia experiencia empezar, digamos, a crear también nuestro propio imaginario. Entonces, esto pues se da a través de la interacción, sí, entre ambos, como lo había mencionado. La sociedad pues no solo se mantiene, sino que evoluciona y transforma su realidad, sí, dando lugar a nuevos, lo que yo llamo mundos posibles, sí. Miramos que, por ejemplo, hace algunos años atrás, el tema del ¿qué es? La votación, por ejemplo, por parte de las mujeres, o de pronto existían sociedades en donde había una segregación racial, ¿sí? Que en su momento, digamos, era validado por la sociedad, pero
que a través de la valoración y sobre todo pues lo que sea el cuestionamiento de estos aspectos que seguramente estaban ligados a justicia en su momento o a progreso porque estaban en la ley, fueron variando porque se iba cuestionando e iba dando esa transformación a unos mundos posibles que buscan lo que sí es el bienestar humano. Yo creo que ese es el principal, el objetivo de un mundo posible. Estoy de acuerdo contigo, o sea, para, para analizar esta pregunta o como este cuestionamiento, eh, yo miraba necesario como analizar la definición de mundos posibles, ¿no? Y coincido contigo, esos mundos posibles nacen de la deconstrucción de algo ya establecido. Entonces tú dabas el ejemplo en cuanto al uso de la democracia, que dentro de esa democracia no estaba una democracia total, digámoslo así, ¿no? Eh, y se deconstruye, o sea, a partir de esas construcciones y que vamos haciendo día a día, vamos analizando, nos vamos cuestionando, reflexionando, nos damos cuenta que esa realidad que tal vez construimos en ese momento histórico no podemos seguirla replicando. Entonces necesitamos deconstruirla. Y cuando empezamos a deconstruirla en busca de ese bienestar social, de ese bienestar de nuestra comunidad, se entretejen como nuevos imaginarios que mejoren mucho más esa estabilidad social, esa garantía para todos los sectores sociales o todos los estamentos sociales y pueda volverse en una verdad útil, ¿no? Yo retomo las palabras que dije al principio. El imaginario tiene que convertirse en una verdad cuando se valida. Y si la sociedad valida ese imaginario que busca ese bienestar, se va a volver en una verdad útil. Y esa verdad útil va a ser la búsqueda de los distintos como mundos posibles, ¿no? Entonces se vuelve en una verdad útil para tu mundo propio, pero que como tal se va a replicar en esos otros mundos. Y van a crear en cierta forma como van a volver real ese imaginario que busca el bienestar. Bueno, para el concepto de mundos posibles o definir qué es los mundos posibles, creo que hablamos de configuraciones alternativas de la realidad, ¿sí? Que pueden surgir, ¿sí? A partir del poder creador del imaginario. Sí, yo creo que ese poder que tiene el imaginario es muy importante para nosotros como individuos que creo que se debe proyectar a la sociedad, ¿sí? No se trata solo de utopías, ¿sí? Eso es algo muy importante de definir. Por eso hablábamos de que un imaginario pues es muy diferente a algo ficticio, a una ficción, ¿sí? Porque hablamos de que es algo que se puede realizar, se puede dar en algún momento, ¿sí? Son escenarios, ¿sí? Que yo creo que los podemos definir como escenarios que pueden materializarse, ¿sí? Si la sociedad adopta nuevas significaciones y formas de organización, ¿sí? Ahí es muy importante que también a nivel de sociedad esta esté como disponible o dispuesta o tenga un escenario que permita obviamente el que estos nuevos imaginarios, que son imaginarios realizables, son imaginarios que se pueden llegar a consolidar, lo permitan, ¿sí? Por ejemplo, la idea de los derechos humanos me parece un ejemplo muy importante porque, como lo mencionaba, depende mucho de las épocas y nos remitimos a civilizaciones pasadas, incluso pues a algunos, a mediados digamos, por ejemplo, a mí se me ocurre la Edad Media, que también es un tiempo, espacio que, por ejemplo, si hablamos de derechos humanos es un poco complejo, ¿sí? Pero que con el tiempo, incluso si lo mencionaba anteriormente, hace algunas décadas nada más, por ejemplo, Estados Unidos o el tema en África, ¿sí?
el sur de Sudáfrica. Así que teníamos sociedades, digamos, en donde el tema de derechos humanos pues era y es inimaginable en este momento. Sí, pero que con el tiempo se convirtieron en un imaginario dominante, sí, que transformaron estas sociedades. Así, los mundos posibles representan esas potencialidades, digámoslo así, que se pueden dar en esa sociedad, que pueden desarrollarse si se les da un marco simbólico adecuado. Me parece a mí que las sociedades estén dispuestas, digamos, o que el espacio esté disponible para que éstas puedan germinar, ¿sí? Y pues siempre pues hablando también de Castoriadis, en donde pues nos dice que estas realidades son inseparables, ¿sí? De los imaginarios que le constituyen. Esto tiene pues un poder transformador, ¿no? Me parece muy importante el poder transformador, y por allí lo mencionaba el autor, el tema de ser también revolucionario. Yo creo que esa palabra de revolución también es muy importante cuando hablamos de estos mundos posibles y ese papel que desempeñan los imaginarios. Ya solo queda como creo que los imaginarios, ser como muy asertivo de lo que se valida, ¿no? Y cuestionarse, o sea, el cuestionarse constantemente, cuestionarse como sociedad. Tenemos que tener muy en cuenta que para cuestionarse sí o sí no nos podemos dejar llevar por lo inmediato, y a veces nos dejamos llevar por algo que valida mucho actualmente, que son los medios de comunicación, ¿no? Entonces tenemos que ser como muy críticos, demasiado críticos y analíticos de lo que estamos validando. Vámonos al caso de Stalin. Stalin jugó muchísimo con lo de validar su postura, su idea, que se volvió una realidad a partir de los medios de comunicación, cuando la realidad viva era otra, ¿sí? Y la realidad que se proyectaba a otros supuestamente era diferente, ¿no? Era muy diferente a lo que se estaba viviendo. Entonces, sí creo que lo que dices tú, la invitación está como a revolucionar, a transformar, a cambiar nuestros contextos y seguir construyendo, ¿no? Tal vez visibilizar las otras historias, no solamente la que seguimos construyendo y va en una sola línea y que desconoce tal vez otros principios. De esta manera yo creo que abordamos ya la última pregunta y me parece muy acorde como para una pregunta ya que va, digamos, como cerrando, tratando como de llegar a una conclusión de este diálogo, de esta charla que hemos sostenido, que es cuál es el carácter de los imaginarios, ¿no? Y su potencialidad, ¿sí? Para la gestión del saber y el conocimiento, ¿sí? Entonces me parece muy importante, creo que de lo que hemos hablado, el valorar, ¿no? Esos imaginarios y cuál es ese carácter. Para mí, pues, estos imaginarios tienen un carácter creativo y autónomo. No sé qué opinas tú de esto. Bueno, sí, o sea, sí, coincido contigo que tienen un carácter creativo y autónomo, pero yo siento que esos imaginarios también van a tener un carácter legitimador, ¿no? Legitima bastante el poder. Si lo miramos desde, no es que desde todo sentido, por ejemplo, se legitima, si nos vamos a Edad Media, en cuanto a la religión, legitimó una forma de pensamiento religioso, ¿no? Legitimador de poder si nos colocamos a hablar de sistemas económicos, si nos colocamos a hablar de sistemas o formas de pensamiento, socialismo, comunismo. Entonces sí siento que son legitimadores de poder. No sé si me dejas compartir un fragmento. Bueno, lo voy a compartir realmente. Yo claro que sí. Lo tengo así. Un aspecto clave de los imaginarios en su influencia es la construcción de realidades. A través de los medios de comunicación, la literatura, el arte y la educación, estos imaginarios se reproducen y refuerzan, legitimando ciertas prácticas y excluyendo otras. En este sentido, se puede afirmar que
Los imaginarios son legitimadores de poder. Es ahí cuando la sociedad debe jugar un papel importante en cuanto a la validez de dicho imaginario, tomando una postura reflexiva y crítica, dada la subjetividad propia y del otro, que tú mencionabas. Sí puede ser individual, pero también necesitamos ver al otro. Es un imaginario, en un imaginario, perdón, no podemos hablar de una verdad plena. El imaginario nos puede llevar a analizar distintos escenarios. Los imaginarios son esenciales para entender las dinámicas sociales, actúan como marcos de referencias y condicionan la percepción y la acción, al tiempo que ofrecen un espacio de transformación y resignificación de las realidades. Estos imaginarios permiten analizar estructuras de poder, discursos dominantes y la posibilidad de cambio en distintos contextos históricos y culturales. Así lo tenía como el carácter de esos imaginarios, ¿no? Y ese potencial que tienen, porque pues realmente los imaginarios tienen muchísimo poder, demasiado poder, porque son una estructura total de la sociedad. Claro que sí. No, una charla muy amena, agradecerte a ti, Lorena. Pues entonces sí quisiera como para ir cerrando, dar como una conclusión allí entre comillas, pero sí, entonces la realidad podemos definir que está hecha de imaginarios, ¿no? Que los imaginarios qué tipo de imaginarios queremos crear, ¿no? Y de igual manera de qué mundo queremos construir a partir de ellos, ¿no? Porque al final lo que hoy parece imposible, yo creo que mañana puede ser una nueva realidad, ¿sí? Y con esto pues quiero ya cerrar esta charla, este podcast, agradecerte a ti por compartirnos también estos aportes y poder ser también esos generadores de conocimiento. Y no nada, invitar a los demás compañeros a escuchar este podcast que lo hemos hecho basado pues en unas preguntas y pues a plantearse, ¿no? Y a definirse también, hacerse estas preguntas acerca de estos imaginarios como transformadores y esos mundos posibles. Entonces, nada, nos escuchamos en el próximo episodio y Muchas nuevamente gracias. agradecerte. Gracias a ti, Álvaro. Espero sí también que los compañeros escuchen esta conversación tan agradable que nos lleva a cuestionarnos sobre lo que estamos viviendo y sobre lo que podemos construir. Nos vemos en una próxima. Nos vemos en una próxima. Hasta pronto.